Los genes son secciones de ADN que codifican para proteínas específicas. Para poder leer un gen, por así decirlo, y codificar para una proteína, se utilizan varios mecanismos. Uno de estos es la acetilación de la cromatina. Normalmente, cuando el ADN se encuentra condensado, se encuentra en un estado que se llama heterocromatina, en donde el ADN está unido fuertemente a unas proteínas llamadas histonas. Las histonas, como ya se mencionó anteriormente, son unas proteínas que constan de 4 subunidades, como se pueden ver acá. Normalmente, los procesos de acetilación y metilación ocurren en las colas de la subunidad H3 y la subunidad H4. Volviendo al proceso, podemos ver que la heterocromatina se encuentra en un estado tenso, por así decirlo. Para revertir este estado, se acetila la histona mediante una enzima llamada HAT, que se encarga de unir grupos acetil a las colas, específicamente del H3. También se pueden metilar, pero no es tan común. Una vez ya acetilado, como la carga del grupo acetil es negativa y la carga del ADN es negativa debido a los grupos fosfato, esto causa que ambas cargas se repelan y por lo tanto el ADN quede expuesto y se pueda introducir toda la maquinaria para poder transcribirlo. Esto es parte de la epigenética, ya que no se habla del gen como tal, sino estructuras que se encuentran fuera de este. Para el proceso de lectura de genes y transcripción de un gen a proteínas se requiere una maquinaria diversa. El componente primordial claramente es el gen, que como ya explicamos antes es una sección del ADN que codifica para una proteína específica. Luego pasamos por las regiones promotoras, que en este caso son regiones o secciones del ADN que le indican a la ARN polimerasa, de la cual vamos a hablar después, donde ubicarse para empezar el proceso de transcripción. Normalmente la más común de que se hable es la caja Tata, pero en los humanos se encuentran más que todo las islas CPG, que básicamente son secciones de ADN donde se encuentran muchas citocinas y guaninas. Luego seguimos a los factores de transcripción, que son proteínas que se encargan de modular el proceso de la transcripción de un gen, ya sea promoviéndolo o inhibiéndolo. Algo muy importante para notar es que generalmente estos factores de transcripción cuentan con unas enzimas llamadas P300 o CBP, que hacen parte de las HATs, que son las histona acetiltransferasas, que se encargan de añadir los grupos acetil a las histonas, que como ya vimos antes, ayudan a que quepa toda la maquinaria del ADN al relajar estas. Luego seguimos con los enhancers. Los enhancers son básicamente el sitio al que se unen los factores de transcripción en el ADN. Luego de todo este proceso pasamos a una representación más dinámica, donde se muestra todo el proceso junto. Algo muy importante para notar es esta proteína que se llama un mediador, que se encarga de unir los factores de transcripción a la RNA polimerasa, que es el último componente de llegar a este proceso, y finalmente es el que se encarga de transcribir la sección del gen en una cadena de ARN mensajero para así poder traducirlo a una proteína específica. La función de la expresión génica la dicta el dogma central de la biología, que es el ADN. Pasamos a ARN y de eso pasamos a las proteínas que nos dictan nuestro fenotipo, o sea, nuestras características físicas y la conformación de nuestras células. Algo muy importante que tenemos que saber es, como se puede ver ahí, todas nuestras células tienen el mismo genotipo, o sea, eso significa tienen los mismos genes. Sin embargo, mediante la diferenciación celular, eso permite que diferentes genes estén prendidos y apagados, creando así diferentes combinaciones y permitiendo que las células cumplan funciones diferentes. Por ejemplo, estas dos células que vemos que es un enterocito y una neurona, cada una sabemos que tienen el mismo genotipo, tienen la misma información genética. Sin embargo, mediante la diferenciación celular podemos darnos cuenta que solo ciertas combinaciones de los genes son expresadas y esto causa que el fenotipo de cada célula cambie.